Bueno, como todos recordarán, el año 2020 en sus inicios partimos con la amenaza del COVID, lo que nos mandó unos mesecitos para la casa algunos y otros no tanto, pero tuvimos ahí tiempo para hacer cosas que no eran del uso habitual. Y uno de los sustos era quedarnos pegados sin un ventilador mecánico, acuérdense la amenaza que significaba. Así que nuestra primera misión de esa época fue trabajar en un bicharraco que ustedes ven ahí, que nos sirvió para funcionar, ¿ya? Y pensando que íbamos a salvar a algún miembro de la familia. Cuando ya empezaron a aparecer los ventiladores mecánicos que no estaban hechos de PVC sanitario como este, bueno, cambiamos el foco y nos fuimos a trabajar a cosas más oftalmológicas. Y de eso se trata esta presentación. Lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con parte de la pega que hemos hecho a lo largo de algún tiempo, caracterizando la facomulsificación y en este caso el funcionamiento de los tips de facomulsificación. Lo que se ve en esta ilustración es una filmación de muy alta velocidad donde el fenómeno de la cavitación se expresa de manera muy dramática, digamos, interesante. Este es un fenómeno súper energético que libera burbujas, genera turbulencias y todo. Y por ende es una ilustración solamente de algunas de las técnicas que nosotros desarrollamos en el laboratorio. Entonces, lo primero es contarles que vamos a utilizar como método de ilustración una comparación entre dos tips que son de última generación. A la izquierda el tip balanceado, que está hoy día en los centuriones que estamos ocupando en la clínica, y el tip híbrido, que como ustedes ven en su extremo distal tiene una capucha de un polímero que es más blando que el metal y que no tiene filo, y que no ha sido lanzado en Chile y que seguramente lo va a hacer a fines de este año, principio del próximo. Este tip está pensado para cataratas más blandas, en aquellas en las cuales, en el fondo, probablemente la población facorefractiva y un poquito más que eso, donde el contacto con la cápsula nos puede destruir todo el trabajo quirúrgico y la expectativa de nosotros y del paciente. Y por ende, es un tip más seguro para núcleos no tan duros. Ahora, cuando esto aparece, nos trae a la memoria un esfuerzo que habíamos hecho el año 2004, que fue el año que yo llegué a la Clínica Pasteur. Esto se mandó en abril, yo llegué acá en junio. Que era una solicitud de patente internacional para un tip que tenía una capucha. Esa es la patente publicada el año 2005 en octubre, 18 meses después, y que en una de sus embodiments, una de sus aplicaciones mostraba que estamos comparando y que Alcon lanza al mercado el próximo año. Acá se ve el trabajo preliminar que hicimos en ese tiempo con esta suerte de, en el fondo, prototipo, y vemos entonces un tip de la época, 2004, el tip, no me acuerdo, Flair, ¿cómo se llama? Cómo este tip cubierto de un elastómero, como lo ven trabajando ahí, era capaz de destruir el material cristalineano de manera bien eficiente. Estos son trozos de cataratas humanas, y lo habíamos fabricado con un trozo de una capucha de faco. Y cómo la cápsula además se mantiene indemne cuando esto lo aspira. Bueno, esto es un poco lo que estamos esperando poder también confirmar con este tip híbrido que lanza al mercado Alcon prontamente. Entonces, uno de los aspectos que uno puede analizar en un tip de faco es su comportamiento térmico, ¿ya? Y para ese respecto, entonces aquí vamos a mostrar un poco de la comparación que se hizo en aspectos térmicos. Le hace el riesgo de producir un daño térmico sobre la incisión. Recordemos que estos daños térmicos, al producir contracción de los tejidos, no solamente pueden inducir un astigmatismo regular o irregular, sino que también producir problemas en el cierre de las suturas y complicaciones quirúrgicas. Bueno, nuestra técnica desarrollada para esto consiste básicamente en colocar
un trozo de lo que se llama un cuerpo negro, en este caso es un trozo de papel calco del antiguo, que genera compresión sobre el tip y la capucha para generar condiciones de fricción más o menos controladas. Aquí se ve el seteo, esto se hace en un nivel muy cercano, ¿no es cierto?, al uso fisiológico. Podemos ver acá entonces dónde está ubicado esto y que simula la incisión. Y acá están algunas de las imágenes que tenemos. Esto es un mapa de calor o de color, en el cual los colores rojos obviamente son más calientes, y cómo entonces al activarse el tip se empiezan a registrar distintos cambios de temperatura según si es un tip balanceado o un tip híbrido, ¿ya? Hubo que diseñar, digamos, distintas aproximaciones hasta lograr que esto funcionara de la manera correcta. Este es el setup. Lo que se ve aquí arriba es una cámara infrarroja. Lo que se ve acá abajo es un stage, una etapa, digamos, lineal que sube y baja una plataforma que se encuentra más abajo, lo que hace que un peso colgante genere o no genere presión sobre esta película, ¿ya? Ahí se ve un poquito más detalles del sistema, ¿ok? Y el registro térmico ahora llevado ya a un análisis puntual en el sector nos permite construir estas curvas, dependiendo, ¿no es cierto?, de si estamos con, digamos, situación basal, flujo basal, ultrasonido sin compresión y ultrasonido comprimiendo en forma controlada. Acá usamos 30 y 60 gramos y ver cómo entonces se produce un cambio en la temperatura de la incisión artificial, llamémosla así, ¿ya? En esta curva, por ejemplo, se ve la temperatura basal. La primera rodilla corresponde a la aplicación de ultrasonido sin compresión y esta segunda rodilla, en el fondo, corresponde a la alza térmica que ocurre mientras se aplica compresión. Luego, después de esta compresión, se produce nuevamente una relajación térmica a la situación de ultrasonido basal. Estas son las curvas. Ahí se ve, en el fondo, la graficación de los pesos que utilizamos y cómo estaban calibrados para 30 y 60 gramos. Vemos cómo el tip híbrido, el tip balanceado y el tip mini flare tienen una firma térmica diferente, siendo el tip híbrido y el tip balanceado muy similares, comparados contra la tecnología antigua, que era el mini flare. Recordemos que estos dos tips superiores, híbrido y balanceado, tienen una curva diferencial en la punta que hace que gran parte del movimiento ocurra en el tip terafaco y un movimiento mucho más reducido a nivel de la incisión, en comparación con los tips más tradicionales antiguos. Aquí se ven registros. Bueno, parte de la construcción de análisis de datos, las distintas temperaturas y cómo entonces llegamos a comparar estos datos. Hay que también considerar acá que los tips híbridos y balanceados se desplazan más que un tip clásico y por ende estos datos después fueron normalizados para el stroke o el desplazamiento de cada uno de estos tips y así se pudieron comparar. ¿Ok? Algunas de las curvas que comparamos y después se las voy a mostrar en un video para que lo veamos. Otro aspecto de los tips que podemos considerar es entonces la emisión de ultrasonido, porque todas estas cosas que estamos viendo tienen que ver con qué tan dañino o no dañino, qué tan amable con el ojo puede ser un determinado tip de faco, y el comportamiento sabemos que no es distinto. Entonces ya vimos esta característica térmica, que estos dos tips de última generación son menos riesgosos de producir una quemadura incisional. El otro dato que vamos a analizar, que tiene que ver con la emisión de ondas ultrasónicas, de energía acústica, desde el punto de vista, esto es algo que pocas veces ha sido analizado, la verdad que yo no lo he visto antes. Para esto, entonces, construimos un sistema para comparar la presión acústica producida por cada uno de estos dos tips. Esto se basó en la adquisición de un hidrófono, que es una suerte de micrófono submarino, que está diseñado para trabajar en un espectro muy alto de frecuencias, 1 megaciclo y algo arriba, pero que tiene sensibilidad en los 30, 40 kilociclos, que es la frecuencia de oscilación de los tips de ultrasonido, pero también recordando que las ondas acústicas asociadas a cavitación, que son perjudiciales,
esas ocurren en el espectro sobre 1 MHz. Así que, en el fondo. Y elegimos este en particular, que tiene 4 milímetros de diámetro, por ser el que tiene la sensibilidad direccional más alta de todo el espectro de hidrófonos que estaban disponibles de Precision Acoustics, que es la empresa líder en esto en el mundo, que es una empresa inglesa. Aquí se ve esta curva, tiene que ver con cómo está la direccionalidad de la sensibilidad del hidrófono. Y si se fijan, el pic máximo de sensibilidad está derecho al frente, con una, digamos, decadencia hacia los costados. Por lo tanto, es un micrófono, hidrófono altamente direccional. Lo que hicimos con él fue, bueno, generar un baño, una suerte de cubeta donde pudimos sumergir el tip y el hidrófono. Aquí vemos parte del diseño del sistema que íbamos a utilizar para tratar de explorar en 360 grados, en una dimensión esférica, tridimensional, la emisión de ultrasonido, pensando que esto podía tener una orientación que nos diera pistas sobre, digamos, posiciones del tip que pudieran ser más dañinas que otras. Ya, este es parte del diseño de las piezas que hicimos en impresión tridimensional, como lo ven acá. Ahí estamos diseñando el brazo que sujeta el hidrófono, se está imprimiendo en esta plataforma. Bueno, mucha mecánica, mucha piececita, y mucho leseo ahí, motorcito y otras cosas. Para llegar a montar esto, entonces, con la idea, como les decía recién, de explorar en 360 grados, tanto axial como, digamos, cardinalmente, el funcionamiento del tip. Diseñamos un software para poder controlar esto en estos dos ejes. Ahí está el controlador, ahí está el hidrófono. Y entonces aquí ya tenemos el hidrófono en posición, el tip en posición. Esta es una foto bien bonita porque por reflexión total interna se ve ahí como esa imagen duplicada. El controlador nos permitía variar tanto la posición axial como orbital del hidrófono, pudiendo así explorarlo en esta esfera. Acá vemos cómo entonces éramos capaces de rotar de manera muy controlada, grado a grado, la pieza de mano dentro del sistema. Y acá vemos cómo entonces podíamos también rotar el hidrófono en relación a la pieza de mano. Y ahí entonces tenemos estos dos ejes X, Y. La distancia del hidrófono al tip fue constante de 30 milímetros para poder tener ese dato normalizado también. Acá vemos entonces cómo podíamos arriba rotar la pieza de mano y abajo rotar el hidrófono para poder hacer este análisis tridimensional. Este es el setup, ahí hay un centurión que es el que en el fondo permitió generar las señales con la pieza de mano y este tip híbrido. Y a la izquierda ven ustedes el registro de ondas acústicas relacionadas con este famoso tip. Entonces, vemos acá en el sector izquierdo el trazado rosado. Ese trazo corresponde a las ondas acústicas propiamente tales. El trazo azul abajo es la señal eléctrica que llega al tip del driver ultrasónico. También diseñamos un software para poder hacer un análisis en la línea de tiempo de lo que estaba ocurriendo, que se hizo en Visual Basic, y que nos permitía entonces, tomando toda la secuencia de imágenes de video, seleccionando los puntos de interés, construir en el fondo estas curvas que ustedes ven acá en el extremo inferior derecho, donde íbamos viendo entonces cómo, a medida que subíamos la potencia ultrasónica, se nos iba ampliando la presencia de ondas acústicas, la emisividad acústica en el tiempo, ¿ya? Entonces, los trazados rosados son señal acústica. Como digo, el azul es el driver ultrasónico, la señal eléctrica que llega a la pieza de mano. Y vemos entonces acá comparativos que pueden estar asociados al tip balance o, digamos, híbrido. Aquí vemos un registro. Y estos registros llevaban acoplados a más abajo, en esta señal de datos, el ángulo orbital y axial del tip para saber, nunca perder de vista en qué posición estábamos respecto del tip en este particular análisis. Y entonces ahí tenemos 55 grados y 0 grados por el otro lado, ¿ya? Y así se fueron construyendo estas curvas. A medida que uno sube
el poder acústico, fíjense en este caso, para el tip híbrido, cómo vamos nosotros teniendo muy poca señal acústica, una emisividad acústica muy bajita, que es lo que se aprecia, y en este momento empieza a aparecer cavitación, ¿ya? Y esta cavitación produce un chasconeamiento, digámoslo así, de la emisividad acústica con alta intensidad, pasando de 60 a 65 de porcentaje de potencia, ya para el tip híbrido, ¿ok? Si miramos esto para el tip balanceado, cambia un poquito la figura, porque aquí a poco andar, 15, 20, 30, ya se nos chasconea, perdonando la expresión, ahí aparece claramente un umbral en que la emisividad ultrasónica por cavitación sube mucho. Entonces, la impresión hidrofónica, llamémoslo así, de emisividad de ondas acústicas ultrasónicas es muchísimo más alta para el tip balanceado que para el tip híbrido. El tip híbrido es un tip mucho más silencioso en términos de emisividad acústica. Eso es lo que queda mostrado acá. ¿Okay? Aquí comparamos los dos y si se fijan, bueno, es muy notorio cómo estos datos son diferenciales para uno y otro de estos tips. Esto tiene implicancia porque daría la pauta de que el tip híbrido es en este aspecto más amable que su contraparte balanceada en esta dimensión de las mediciones que hicimos, ¿ya? Ahora, otro dato interesante, porque aquí se está variando el ángulo axial y orbital después, es que no logramos demostrar ninguna variabilidad en términos de la posición. O sea, la emisividad acústica de estos dos tips se puede considerar lo que en inglés se llamaría pinpoint. Se emite desde un punto único y no tiene direccionalidad. O sea, todo ese artefacto que armamos para rotar el tip, para generar un ángulo axial, un micrófono direccional y todo, pensando que íbamos a descubrir un ángulo favorable o desfavorable, la verdad que la investigación reveló que la emisividad acústica dentro del ojo se produce en todas las direcciones, ¿ya? Así que no hay una orientación de tip respecto al endotelio, por ejemplo, que pudiera considerarse más o menos benigna que otra para ambos tips, tanto balance como híbrido. Vamos a saltar acá, aquí hay muchas mediciones, cómo fuimos, aquí hicimos estos cortes que les mencionaba yo para hacer el análisis, ¿ok? Esta es una foto a mitad de pandemia, ¿no es cierto?, en que una de nuestras hijas ahí nos fue a visitar al laboratorio, estábamos con la barba un poco crecida en esos tiempos. Otro aspecto que nos puede interesar, ¿no es cierto?, en este análisis comparativo de los tips, es lo que tiene que ver con desplazamiento de los tips y de la cavitación. Y acá tenemos entonces una comparación de los dos tips. Vemos acá un laboratorio un poquitito distinto en términos de su implementación, ¿no es cierto? Aquí las técnicas que están implementadas son principalmente para un análisis fotográfico de cámara lenta o de pseudo cámara lenta. Ya, acá ven ustedes un microscopio que tiene una cámara acoplada en la parte trasera. Nuevamente aquí hay controladores y otros aparatitos que nos van a permitir analizar los datos. Si se fijan en la pantalla dice datos del Centurión. Este es una cajita que diseñamos y que rediseñamos para poder hacer estos análisis y que genera un pulso de altísima intensidad mediante unos emisores LED, justo en sincronismo con el desplazamiento del tip del facomultiplicador, cuya señal se saca del conector que va a la consola. ¿Ya? Y entonces podemos, digamos, controlar a qué velocidad. Hicimos además varios ajustes para poder sincronizar los datos y ahí vamos a ver esto, digamos, el ánimo era obtener las imágenes con la mejor calidad posible, con la menor cantidad de ruido y más fieles al desplazamiento, ¿ya? Aquí se ve el LED de alta intensidad que está en ese sector de acá. Y toda esta cajita es solamente para emitir este pulso de alta intensidad, un microscopio, una cubeta donde está el tipo ubicado en ese sector,
Ya ahí está visto de lado el seteo para estos análisis. Ya, aquí está el software que usamos para el análisis, porque si ustedes se fijan en un costado, estos datos del Centurión no los entrega la máquina, sino que los tuvimos que robar, por así decirlo, de la salida que tiene para el overlay. Entonces ahí hubo que hacer harta pega de análisis de datos seriales, porque vienen además medios encriptados, muy escondidos, y siempre con la idea de dejar una trazabilidad entre el video registrado y los parámetros, cosa de no perdernos estando anotando a cada rato cuál era el parámetro en particular. Por ejemplo, acá era torsional 40 y los otros datos también están señalados. ¿Ya? Imágenes del seteo. Esto, bueno, seguimos trabajando para obtener imágenes en distintos ángulos y ahí la impresora 3D fue muy instrumental porque tuvimos que fabricar varias piezas como las que están acá para poder tener visión superior, frontal y perpendicular al plano del tipo. ¿Ya? Ahí tenemos todos estos dispositivos que tuvimos que fabricar para obtener los distintos ángulos de filmación. También con la posibilidad de rotarlo, como vimos en el hidrófono. Ahí se ve cómo está entonces rotando esto para poder filmar estas imágenes en distintos ángulos. Vamos a ver unas imágenes que tienen que ver con eso. Y por último, el análisis de cavitación, que también usamos este software para segmentar en el tiempo, que nos permitió construir curvas entre la potencia y la cantidad de cavitación que se podía detectar en determinados trazos. Aquí vemos, por ejemplo, un set de resultados donde se comparan mano a mano, más o menos, porque no todos los trazados eran similares. Ahí están los dos tips oscilando simultáneamente. Claro, partió más tarde el híbrido en este caso, pero en el fondo lo que sí se puede decir es que la cantidad de cavitación y desplazamiento de ambos tipos es similar, pero, el desplazamiento es similar, pero la cavitación es muy distinta entre el tip torsional, que si ustedes fijan cavita muy poquitito, y el balance, que sí lo hace en gran medida. ¿Ya? Aquí hay fotografías de eso, aquí se ve el análisis de la cavitación a la izquierda en celeste del híbrido y a la derecha en un color más verde del balance. Y es muy distinta la emisión de cavitación. Estas son análisis de ambos. Acá están combinados. Este era el que me interesaba más mostrarles. Aquí vamos subiendo con potencias bastante similares. Y fíjense ustedes cómo el trazado de abajo, que en este minuto va en una potencia de 25 a 30, empieza a cavitar notoriamente, mientras el de arriba todavía no lo hace. Vamos en 40 ahora y todavía el de arriba no lo hace. Y empieza a aparecer una sombra de cavitación y todas estas burbujas, ¿no es cierto? Notoriamente ahí en 60, cuando el de arriba apenas tiene unas pequeñas micro burbujas. O sea, ahora, esto es tremendamente energético, produce gran turbulencia y por lo tanto aquí claramente es más amable el tip híbrido respecto de su contraparte balanceada que está abajo. Aquí, bueno, otro registro de lo mismo en el fondo. Más registros que reproducen lo que ya les conté. Aquí, como les explicaba, cambiamos las tomas para lo que se fabricaron esos dispositivos 3D. Y entonces vemos la misma cosa en este plano, como aquí apareció en un umbral de 35 la cavitación en el balanceado, mientras en el híbrido no hay prácticamente nada. Como la cavitación acá se ve también en la cara interna y externa, o sea, esta toma permite visualizar esta nube de cavitación en todas partes. Recordemos que la cavitación se produce cuando se aleja del fluido la pared del tip, ¿ya? Y acá vemos diferencias muy notorias. Otro análisis de movimiento, también lo mismo, no los quiero aburrir. Y acá hicimos una reconstrucción que
si ustedes se fijan acá, van a empezar a rotarse ambos al mismo tiempo, sincrónicamente, y podemos analizar entonces aquí en esta revolución, de forma convolucional, cómo la cavitación está distribuida en 3D respecto de un determinado tip. En este, claramente, el de la derecha la lleva. Ya obtener estas imágenes no fue muy fácil, ¿ya? Bueno, por último, otro seteo de análisis es cómo se comporta el fluido en torno a estos tips basados en lo que hemos visto en las tecnologías previas. Entonces, acá usamos nuevamente normalización respecto de los desplazamientos de cada uno y los análisis se hicieron con esos datos. Y la tecnología que se usó se llama velocimetría de partículas. Ahí en estas imágenes ustedes van a ver que hay unas particulitas en el medio que analizamos en base a unas imágenes que son 100 imágenes secuenciales, y aquí se utiliza un software que analiza la diferencia de la ubicación de estas partículas cuadro a cuadro para construir un mapa de la distribución y la circulación del líquido. Vemos arriba el híbrido y el balanceado abajo. Esta imagen, por ejemplo, está mostrando híbrido al 40%. Arriba se ve cómo las partículas circulan, ¿no es cierto? Cómo acá se construye un mapa de vectores, y ese mapa de vectores termina entonces dándonos una imagen de cómo está la fluídica en torno a este tip. Está bastante tranquilo, hay absorción verde yendo hacia la punta en la parte frontal, hay irrigación en esta zona más roja, arriba y abajo, y eso es lo que es el análisis para este tip, ¿ya? Ahí al 80% no cambia mucho. Acá vemos el balanceado al 30%, y fíjense cómo este tiene unas distorsiones mayores, y claramente al 60%, y en correlación con esta nube de cavitación que se forma atrás, y esa suerte de humo que se aprecia, ¿no es cierto?, que son micro burbujas que derivan de las burbujas de cavitación que están implosionando y que revientan en millones de micro burbujas muy pequeñitas. Empieza a producirse un desorden fluídico en torno al tip, producto de la cavitación exagerada que tiene este tip. Recordarles que el tip balanceado, el 100% para nosotros debería ser 60%, dado que de ahí para arriba aumenta mucho, en el fondo, toda esta fenomenología hidráulica, fluídica, que es dañina dentro de todo. Entonces aquí se comparan estos cuadros en fondo, análisis de velocimetría de partículas, que sería un cuarto elemento para caracterizar estos tips de FACO de forma diferenciada. This study was sponsored by Alcon Research, LLC. The author has no financial interest in this presentation. Editorial and video production support was provided by Icon and was funded by Alcon Vision, LLC. Hola, ¿me escuchan? Ya, vamos a mostrar acá un video que fue presentado en el IAS del año 2021, el año pasado, y que resume todo lo que hemos hablado. Así que, para que lo entendieran, había que hacer esta introducción. Son 8 minutos, y ahí deberíamos estar terminando. Bueno. Suffocation is a state-of-the-art method to remove the crystalline lens during cataract surgery. Applying a vacuum and ultrasonically vibrating a hollow surgical probe while in contact with the crystalline lens results in disintegration of the lens material, followed by the aspiration of fragments through a vacuum aspiration port. Phaco probes can be vibrated in a longitudinal or torsional mode. The amplitude of the vibratory excursion of the distal end of a phaco tip is proportional to the ultrasonic power applied to the phaco handpiece and is known as stroke. The stroke of torsionally operated phaco tips is also related to the design of the tip. This means that different torsionally operated phaco tips can exhibit different stroke in response to the same ultrasonic power. The phaco tip design can affect heat generation at the incision site.
acoustic power emission, cavitation threshold and intensity, and turbulence in the fluidic environment surrounding the probe. Traditional phaco tips, such as the Intrepid balanced tip, have a sharp metal cutting edge at the aspirating distal end. Accidental contact of the vibrating cutting edge with the posterior capsule of the crystalline lens may increase the risk of a posterior capsular rupture. This complicates surgery and precludes the surgeon from inserting the planned intraocular lens, leading to patient frustration despite good surgical outcomes. The Intrepid hybrid tip has a novel safety feature designed to reduce the risk of a posterior capsule rupture. Instead of sharp edges at the distal end, this tip incorporates a rounded soft polymer coating with no edges. This study compares the hybrid tip with the balanced tip operated in torsional mode. Key aspects addressed in this study are incisional temperature, acoustic energy emission, transient cavitation, and turbulence. Throughout this study, the Centurion Vision system with the active Sentry handpiece was used. For the thermal study, the mini-flared Kelman tip was used as a control. For thermal tests, controlled loads were intermittently applied over simulating incision, location, and dimensions. Temperature variations were recorded using infrared imaging. Stroke amplitudes were normalized with torsional amplitude of 75% for the hybrid tip, 55% for the balanced tip, and 100% for the mini-flared Kelman tip. Loads of 30 grams correlating with the median level of incisional torquing produced similar temperature elevations for both the hybrid tip and balanced tip. Similar outcomes were observed with a load of 60 grams, which correlates with high levels of incisional torquing by a surgeon. The same test with the mini-flared Kelman tip showed a temperature increase of at least 40% greater compared with the hybrid tip and balanced tip. A greater temperature increase may increase the risk of thermal injury during cataract surgery. In addition to affecting incisional temperature, phaco tip design can have an effect on fluidic characteristics, such as acoustic signal and cavitation. To examine acoustic pressure, a directional hydrophone was used to allow 360-degree mapping of the acoustic pressure at increasing ultrasound power. The amplitude of the acoustic signals showed minimal spatial variation. Clinically speaking, there is equal exposure of tissues to acoustic waves regardless of the orientation of the phaco tip inside the eye. Recordings of the acoustic signal allow differentiation of transient from steady state based on the appearance of high-amplitude spikes. Acoustic output is demonstrated for the hybrid tip in the top panel and the balanced tip in the bottom panel. When torsional power was normalized to a similar stroke amplitude for both phaco tips, the acoustic output generated with the hybrid tip was lower compared with the balanced tip. Increasing the stroke of the hybrid tip allowed detection of a transition in the acoustic pattern from a low and relatively steady amplitude signal into bursts of high amplitude random spikes and then into continuous high amplitude spikes. The circles in this image represent the first time that consistent transient acoustic spikes were seen. For the hybrid tip, this transition occurred at 55% ultrasound power. With the balanced tip, a similar transition was observed at 25% ultrasound power. This transition correlates well with the onset of transient bubbles, a phenomenon known as cavitation. Cavitation is associated with turbulence and free radical formation that can produce undesirable effects on surrounding tissues and undermine surgical results. Combined stroboscopic imaging and high-speed video recordings were used to detect cavitation near the tip of the phaco probes. With the hybrid tip, cavitation was visually detected at an ultrasound power of 55%. Cavitation was distributed laterally at the distal end internally and externally. Increasing ultrasound power expanded the cavitation phenomenon and associated turbulence. The balanced tip showed cavitation starting at an ultrasound power of 25%. Increasing the ultrasound power expanded the amount of cavitation by a factor much more noticeable than the hybrid tip, producing intense fluid streaming and persistent gas bubbles. At similar stroke amplitude, cavitation was lower with the hybrid tip compared with the balanced tip. The three-dimensional microfluidics surrounding the tips were further examined.
Particle image velocimetry was used to measure the behavior of the fluid surrounding the distal end of the ultrasonically driven phaco tips during occlusion, occlusion break, and free flow conditions. The hybrid tip created much less fluidic disturbance such as streaming and formation compared with the balanced tip under all flow conditions. Under normalized stroke during free flow conditions, fluidic turbulence was more evident with the balanced tip compared with the hybrid tip. The balanced tip and the hybrid tip evaluated in this study share a similar design, one that is intended to minimize incisional movement while amplifying distal displacement. The overall similarity in design likely explains the similarity in temperature increase at the estimated location of the clear corneal incision. Unlike the balanced tip, the hybrid tip features a polymer coating on the distal end that can reduce contact of sharp edges with the posterior capsule. The polymer coating also differentiated the fluidic characteristics of the two tips. When the torsional ultrasound was normalized to a similar stroke for both phaco tips, the acoustic power emission, cavitation, and turbulence were lower with the hybrid tip compared with the balanced tip. The visualization of cavitation occurred at the same ultrasound power as the emergence of continuous high-amplitude acoustic signal spikes. This ultrasound power threshold for cavitation more than doubled with the hybrid tip compared with the balanced tip. The higher cavitation threshold and lower overall fluid turbulence of the hybrid tip may offer safety benefits that further reduce ocular tissue damage during phacoemulsification.